Vamos a hablar en los próximos minutos aquí en la Feria del Libro de Valencia, en su 50 edición, de rock y de marketing. Porque presentamos Rock Marketing, una historia del rock diferente, y lo hablamos con su autor, con Pablo Adán. Este libro ha sido publicado por SC Libro. Pablo, bienvenido. Una vez más aquí. ¿Qué tal? Encantado Nos de estar encontramos aquí mano a mano en estas butacas y en esta Feria del Libro. Sí. Rock Marketing, una historia del rock diferente. ¿Qué cuenta este libro? Bueno, yo como sabes, lo estamos comentando ahora, yo soy hombre de marketing. Por mi formación y por mi profesión soy hombre de marketing. El caso es que me surgió la oportunidad, algo escrito sobre música, en algún libro sobre comunicación, sobre los efectos de la música, el cómo generan estados de ánimo, emociones, el origen un poco del el sonido, el para qué en comunicación se utilizaban los primeros sonidos ya tribales y tal. Y bueno, tuve una operación de columna, me dejó fuera de juego varios meses y decidí entretenerme y estar activo. Y bueno, empecé a recordar que mis primeros recuerdos tenían sonidos, tenían acordes. Entonces dije, bueno, soy hombre de marketing, me gusta el rock, voy a intentar fusionar ambas cosas, ¿no? Entonces he hecho una revisión, si acaso una segunda historia de lo que es la cultura rock, en sus orígenes y bueno, en otras muchas cosas que ahora podemos ir hablando. Pues si te parece, vamos a hacer esa cronología. ¿Dónde arranca el libro? ¿Qué figuras tenemos? ¿Y qué mensaje transmite el rock? Bueno, el libro arranca con esos primeros acordes, ¿no? Los orígenes de la música, sobre todo el por qué nace el blues como primer origen, no solo musical, sino de expresión, incluso si vamos allá, de rebeldía, ¿no? A orillas del Mississippi nacen los primeros acordes, que es un canto a la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil, presionante, esclavista, y a partir de ahí, bueno, la música va adoptando en función de si está en el campo, si está en las ciudades, si tiene unos orígenes o tiene unos instrumentos, va adoptando diversos caminos. Y yo me baso en una historia muy bonita que cuenta el rock, que es un crossroads. Bueno, es una historia muy interesante, si da tiempo ahora entraremos, pero la detalla el libro, que es un cruce de caminos. Yo me planteo que el rock tiene una expresión musical, pero también tiene otras muchas cosas. Entonces, la influencia del cine, ese icono llamado James Dean, donde la juventud que se asocia a unos sonidos, de repente ve una figura en la que medirse. Es la introducción del cine en la cultura rock. Después también una iconografía. Un icono en el que mirarse, sí, ¿no? sí. También una iconografía, los blue jeans, las cazadoras, exacto, los tupés. Aparece el cuero, aparece la rebeldía juvenil y aparece un momento que es el motín de Hollister, que dio vida en el cine a la película Salvaje, que es de cómo además hay un icono, una referencia de rebeldía, ¿no? De rebeldía y si acaso un punto de gamberrismo, que representa eso que se habla en el libro. Entonces, hay un cruce de caminos también que es una época de posguerra, por un lado un crecimiento económico, que es la parte industrial de la música, y por otro lado una juventud desencantada en una época de posguerra, con muchos combatientes y con mucho drama. Hay una fusión ahí. Y de Estados Unidos a Europa y de Estados Unidos a América Latina. Sí, bueno, el salto de la música es muy curioso porque la música rock tiene un origen irlandés, ¿no? Yo, precisamente a poco de salir el libro, estuve recorriendo Dublín, esos pubs donde aparecen esos sonidos y ese sonido callejero. Y haciéndote buenas pintas. Sí, bueno, entre pinta y pinta es donde te das cuenta de que sí que hay un origen irlandés, que está ahí, ¿no? Entonces, digamos que los irlandeses emigran con su forma de cantar. Hay que recordar que los irlandeses emigran en una tierra ocupada por los ingleses, con hambruna, con persecución política. Ellos emigran, le dan una forma a la música, pasan unos años, como detalla el libro, el rock se muere, quizás hasta después de Elvis, sobre todo el momento en el que Elvis se va a la mili. Hay una decadencia rock que de repente es recogida en Liverpool, y ese rhythm and blues que traducen a su manera los ingleses es luego lo que se llama la British Invasion, ¿no? Que es la renovación o la explosión musical y de formas que adopta el rock en Estados Unidos, que precisamente es gracias a los ingleses en las dos olas, una primera y una segunda. ¿Y en España? Bueno, en España... Miguel Ríos. En España no solo tenemos a Miguel Ríos, es un punto esencial
por la música, por el momento, por lo que canta y por quién es Miguel Ríos, ¿no? Pero antes había una música rock and roll que emulaba y traducía a su manera, porque muchas veces, bueno, canciones de los Beatles, de Elvis, en Valencia teníamos a los Thompson y a otros muchos grupos que durante los 60 mantuvieron esa cultura, ¿no? Pero luego aparece la transición con sus problemas sociales, y entonces aparece el germen de lo que sería la movida, que es el rock de barrio. Y en ese rock de barrio emerge Miguel Ríos como una figura con un compromiso social, después con un compromiso político, pero sobre todo con una actitud muy coherente y muy conforme a lo que cantaba, ¿no? Eso es un punto interesante. ¿Se confunde el rock y el pop? Se confunden y se malconfunden. Hay, digamos que el pop es una derivación sana, musical y de comportamiento y de actitud, que no nos engañemos que la música rock es la abreviatura música popular. Cuando el rock deja de ser una música para una sociedad rebelde, una juventud rebelde, se convierte en una música para todos, ¿vale? Menos compromiso político, más canto al amor, sonidos más dulcificados. Se confunden, son dos líneas diferentes, pero bueno, las dos tienen su grandeza, desde luego. Y luego las corrientes más contemporáneas que hemos tenido, la música heavy, todo el movimiento punk, son sí, variaciones, ¿no? En ese momento hay un momento clave en el entorno del marketing, que es quizás el punto en el que el libro adopta otra dimensión, ¿no? Esa visión más marketing. Y es que el movimiento punk en el año 74 empieza, en el 77 más o menos se produce la eclosión. Esa eclosión es una ruptura generacional con la música, con la industria musical, y además da paso a una amalgama de sonidos diferentes y a la creación de algo que no existía entonces, que eran las tribus urbanas. Bueno, veníamos de unas tribus mods y rockers, no había otra cosa en el universo, pero aparecen pues los heavies, los technos, los hippies. Bueno, los hippies venían de antes, pero bueno, el segundo movimiento hippie, por así decirlo, y en ese momento es cuando el rock se convierte en una industria. Bebe del marketing, y el marketing necesita de la música para mantener la industria. ¿Y ahora de qué bebe? Ahora que la industria discográfica está en una decadencia, desgraciadamente existe el pirateo, los creadores musicales se ven con sendas dificultades. ¿Dónde se sitúa el rock? Bueno, yo creo que el rock sigue situado en el mismo sitio. Lo que ha cambiado no es ni la cultura, ni la música, ni la escena. Ha cambiado la industria. Ha pasado de ser un camino controlado por grandes multinacionales para hacernos llegar los discos a un precio muchas veces fuera de mercado, no digo que no, pero también la música rock hoy sí es buena, tiene sus canales de comunicación, tiene mucha más capacidad de llegar al público y de conectar con él, y la buena música sigue teniendo su escenario. Hay una crisis industrial, pero yo creo que se oye más rock que nunca, se consume más rock que nunca, hay más festivales que nunca. Este fin de semana hemos tenido el Viña Rock, sigue batiendo récords de asistencia. Es decir, el rock, a pesar de que la industria puede pensar que vivimos un momento crítico, yo creo que el rock vive un momento como nunca en la vida. Ahora quiero que hable el Pau Ladan, especialista en marketing y consultor. ¿Qué lección da el rock al marketing? Mucha y muy buena. Cuando hablamos del marketing tradicional, hablamos de cómo intentar disfrazar una empresa, un producto para ser vendido, ¿no? Y nos hemos olvidado muchas veces de que al final lo que da fuerza a una marca y un producto es su propia realidad, sus valores, su compromiso, pero su compromiso de valor. Y creo que el rock, desde un punto de vista de compromiso, actitud y coherencia, tiene mucho que decir a cómo se tienen que comportar las marcas y a cómo tienen que hacer comportarse en sus mercados, su comunicación, su publicidad, y muchísimo que aprender. Más el marketing del rock que el rock del marketing. ¿Y el marketing emocional, que tanto se habla ahora? Bueno, el marketing emocional es una corriente, bueno, no es una corriente, es una tendencia más actual que nunca, que entronca, que parte del concepto de que el consumidor es cada vez más inteligente y también más exigente, y también tiene más donde elegir. La comunicación emocional se basa en que en el momento en el que yo soy capaz de despertar tu sentido emocional y de conectar con él, la conexión es mucho más capaz. Quizás esa es la fuerza que ha tenido siempre la música y la cultura rock, ¿no? La de conectar en esencia, de despertar pues igual el instinto de rebeldía que el propio amor o la conciencia social. Entonces, el marketing emocional, yo creo que bucea precisamente en los mensajes coherentes y sinceros, y en eso el rock es un especialista, claro. Rock marketing. ¿Habrán otros libros, otros trabajos de Pau Ladan donde contemplará también sus pasiones, sus grandes pasiones, el cine, el fútbol?
¿Continuará Bueno, o se queda aquí aislado en Rock y Marketing? No lo sé. O depende cómo vaya el libro. No lo sé. Bueno, el libro está funcionando muy bien. A mí me está sorprendiendo una cosa. El libro fue diseñado para trasladar lo que es la cultura rock al mundo del marketing y que aprenda de él, y para trasladar el concepto de marketing al mundo del rock. Yo quería nadar en ambos términos. Curiosamente, y no soy para libros sobre historia del rock y especialistas en rock hay muchos y muy buenos, no pretendo ser uno de ellos ni ocupar el sitio de nadie, pero me sorprende que el mundo del rock, el mundo de la música, ha concebido mucho más el valor del libro que el mundo del marketing. En cualquier caso, satisfecho. El libro acaba de ser publicado en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Están llegando por redes sociales demanda de dónde se puede comprar, buenos comentarios en blogs de mucha referencia musical. Y ya habla el libro de rock y literatura, habla de rock y de cine, habla del rock y el fútbol, de qué grandes artistas del rock han sido hooligans, qué hinchadas del mundo entero han recurrido a clásicos del rock para crear sus propios himnos. Y en ese sentido yo creo que lo que quería decir está bien dicho aquí y supongo que me costaría mucho llegar a otro sitio. Y habla de marketing. Y habla de marketing, sí. Pablo Adán, Rock y Marketing, una historia del rock diferente, publicado por SC Libro. Un placer hablar contigo. Muy bien, igualmente, como siempre. Gracias a vosotros.